Muy buenas noches, hermanos. Esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un programa de las Iglesias de Cristo aquí en Puebla. Buenas noches, hermanos. Un gusto, un placer estar con ustedes una semana más. Estamos ya en el programa número 13 y voy a pedir a mis hermanos que se presenten. Vamos a estar aquí en este programa. Adelante, hermano Ciel, por favor. Sí, mi nombre es Ociel Mesa Martínez. Predico en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetlán, número 526. Y está la referencia es frente de Soriana, 4 callecitas pequeñas, ahí estamos para servirles. Gracias, hermano. Como se darán cuenta, nuestro hermano Ciel nos va a acompañar en el programa el día de hoy. Él estará en lugar de nuestro hermano Josué, que por cuestiones de trabajo no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Adelante, hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches, para mí es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Martínez González, ministro de la Iglesia de Castillotla, en calle Fresnos, 1502, teléfono 22 26 10 1501. Bienvenidos. Gracias. Adelante, hermano Isaí, por favor. Sí, mi nombre es Isaí Gervasio Navarrete. Hermanos, yo me reúno en la colonia Vicente Guerrero junto con el hermano Ociel. Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Gracias, Isaí. Bueno, mi nombre es Armando Pedraza. Yo me reúno en la colonia Bosque de Manzanilla, calle Manzano 5215, más o menos por la Pepsi, por la Prepa Calderón. Ahí estamos ubicados a unas 5 o 6 cuadras de ahí. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a pedir a nuestro hermano Ciel que nos lleve a Dios en una oración para que de esta manera sea Él, sea Dios quien dirija a cada uno de nosotros. Adelante, hermano. Oremos. Bondadoso Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este privilegio que nos das esta noche de estar aquí con el fin de proclamar tu mensaje, esperando que todo lo que hagamos honre tu santo nombre y todo esfuerzo encaminado a predicar tu palabra, que tú lo bendigas a donde quiera que éste se lleve a cabo. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de los oyentes, también para que ellos puedan entender lo que esta noche vamos a hablar acerca del tema que corresponde esta noche, acerca de la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia. Todo esto, Padre, te lo suplicamos rogándote en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a los primeros saludos. Pidiendo a nuestro hermano Isaí que sea quien nos comente, por favor. Sí, hermanos, pues para empezar, nuestro hermano Mario, aquí afuera de cabina, nos pide por la hermana Anaíd Álvarez y por un grupo de misioneros de Estados Unidos. Ellos predican la palabra y hoy justamente viajaron a Italia y a Letonia para ir a predicar la palabra de Dios. Y le pedimos a los hermanos que nos escuchan que oren por ellos, hermanos. Están haciendo un gran esfuerzo por llevar el evangelio a todas las personas que no lo conocen. Bueno. Queremos mandar saludos especiales para la familia Pedraza, hermano, para la familia Mesa y la familia Navarrete. Ellos nos están escuchando en estos momentos y si no, posteriormente nos van a escuchar. Muy bien, hermano. Muy bien. Muchas gracias. Bien, hermanos, pues hace 8 días y hace 15 días tratábamos el tema de la salvación. Nos han pedido por ahí que hiciéramos un pequeño resumen de lo que platicamos. Y no, antes de esto quisiera recordarles, hermanos, que estamos esperando sus preguntas, sus dudas, cualquier cosa que no haya quedado claro, cualquier pregunta que quieran hacer aquí a mis hermanos. Con mucho gusto les esperamos y esto nos ayudaría mucho, nos animaría mucho porque nos diría que nos están escuchando. Así es, mi hermano. Y eso nos anima mucho. Entonces, por favor, hermanos, dudas, preguntas, comentarios, no duden en mandárnoslas, por favor. Y bueno, entonces, hablando del plan de salvación, veíamos que eran 6 cuestiones, yo no quisiera decir 6 puntos, ¿verdad? 6 pasos, 6 cosas que hay que hacer para el plan de salvación. Veíamos que uno era el oír, o el primero más bien es el oír, porque necesitamos oír la palabra de Dios, y para eso necesitamos que alguien nos predique. Eso lo comentamos ampliamente. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, una vez que hemos oído de Cristo Jesús, la respuesta inmediata debiera ser el creer. ¿Verdad? El creer en la palabra, el creer en lo que nos está predicando, el creer en Cristo Jesús. Después de creer, pasamos al arrepentimiento y al confesar. Hermano, si ¿nos puede recordar un poquito de estos dos puntos? No, el arrepentimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, es sentir profunda tristeza por haber ofendido a Dios. Porque no podemos cada domingo o cada día de la semana estar cometiendo el mismo error y pidiéndole a Dios perdón por lo mismo. Tenemos que entender que el Señor nos perdona siempre y cuando nosotros hayamos manifestado un verdadero arrepentimiento
ante Él. También hablando de la confesión no es solamente en el momento antes de ser bautizado, sino que se requiere que después de ser bautizados sigamos confesando el nombre de Cristo a través de nuestra manera de vivir, a través de hablar a otros del Evangelio de Cristo, porque Él no quiere que guardemos su palabra para nosotros, sino que la publiquemos y que el mundo crea en Cristo como el único Salvador de las almas. Eso es verdad. Y bueno, de hecho los puntos que nos fuimos un poquito rápido la semana pasada fue el de bautizar y el de perseverar. Hermano Alejandro, por favor, ¿nos puedes comentar acerca de esto? Sí, hermano, muy bien. Mire, lo más hermoso de todo esto, a través de que mi hermano Stausiel, como tú, hermano Armando, has comentado los puntos, los siguientes, que es el bautizar y perseverar, son bien importantes como todos los puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el bautizar viene de la palabra del griego baptizo, que significa sumergir, zambullir, ¿no? Y eso es algo bien importante porque es la representación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que subes del agua, nace una nueva criatura. Y eso es lo más importante de todo lo que estamos escuchando. Pero hermano, la perseverancia es el sexto punto que veíamos, la cuestión que tú comentabas. Es algo bien hermoso la perseverancia. ¿Por qué, hermano? Porque entonces solamente así somos fieles guerreros de Cristo. Recuerda que un soldado persevera a la victoria. Entonces, como dicen en el medio artístico, ¿no? Lo importante no es que llegues a la cima, sino que te mantengas ahí en la cima. Y nosotros queremos que cada persona que escuche estos 6 puntos llegue a la cima y algún día que esté con nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Y bueno, creo que un ejemplo muy claro de todo esto lo encontramos en Hechos 2. Exactamente. ¿No? En la predicación de Pedro. Bueno, les predica, entonces la gente oye. Escucha. Escucha. Y empiezan a creer, les empieza a predicar Pedro, de Cristo Jesús crucificado, muerto, resucitado. Empiezan a creer y dice ahí en Hechos que se compungieron. Es parte del arrepentimiento, ¿no? Se arrepienten, es la necesidad que decíamos hace 8 días. Cuando te das cuenta de la situación en la que estás y de la necesidad que tienes de Dios, se compungen de corazón, se entristecen y la pregunta inmediata, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí Pedro 2.3 dice, arrepiéntase, otro punto. Bien importante, hermano, lo que comentas. ¿Por qué comentas? Porque en ese pequeño lapso se cumplen los 6 puntos que hemos estado hablando. Oír, creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar. Y sí, dice, entonces bautícense y arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Y entonces, bueno, ahí encontramos ya el punto, el último que comentabas, el de perseverar. Así es, ¿no? mi hermano. Y yo tendría una pregunta, el perseverar, ¿cómo puedo yo perseverar? ¿En qué puedo perseverar? ¿Cómo puedo hacer para perseverar? ¿En función a qué, hermano Alejandro? Mira, y es una pregunta muy bien importante y es una pregunta clave, ¿no? Y con todo respeto a todos los que nos escuchan, muchas veces pensamos o decimos, voy a tratar de perseverar. No, hermano, el tratar es para mediocres. Tú ya eres un fiel hijo de Cristo, tú ya eres un fiel soldado de nuestro Señor Jesucristo. Juntos hasta la victoria con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente el perseverar es mantenerte, pase lo que pase. Quizás llegarás en un brazo, llegarás a lo mejor sin piernas, pero mientras no pierdas la cabeza y la mira en Cristo, siempre firmes. Pablo lo decía, firmes y adelante. Así es. Adelante, hermano. Entonces, la clave de todo esto es Cristo. Exactamente. Perseverar en Cristo, perseverar en lo que nos enseña. Y bueno, precisamente aquí es donde vamos a entrar al tema de esta semana, en la autoridad de Cristo. ¿No? ¿Por qué vamos a tocar este punto? Bueno, porque es muy importante. ¿Por qué perseverar solamente en Cristo, no en otras ideas humanas, o en otras filosofías? Muy bien, hermano. Entonces, bueno, el tema de esta noche es la autoridad de Cristo. Entonces, quisiera empezar, ¿qué es autoridad? Y bueno, según el diccionario, dice que es la facultad de mandar y ser obedecido. En el caso específicamente de Jesús, esta facultad le fue dada por Dios, lo que la vuelve legítima, esta autoridad, una vez que le fue otorgada por el Padre. Y cuando se habla de Cristo, se ocupa la palabra griega krios, que significa Señor, que es quien gobierna, el que manda, el soberano de todo. Y como dice en Apocalipsis 17:14, Jesús es Señor de señores. Amén, hermano. Y Rey de reyes. Entonces aquí vemos específicamente, quisiera leer Mateo 28:18. Entonces, ¿quién le da la autoridad a Cristo Jesús? Dice Mateo 28:18, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está claramente aquí bien dicho, bien escrito, bien claro.
Jesús tiene entonces la autoridad de parte de Dios. Amén. El Dios Padre fue quien le dio la autoridad a Cristo Jesús. Y yo me preguntaría, hermano Ciel, ¿por qué esta autoridad que le fue dada por Dios, por qué se la cuestionan a Jesús en su tiempo? Bueno, más que todo era por envidia, porque el Señor le tenían envidia a los dirigentes judíos y no querían reconocer la autoridad que el Padre le había dado al Señor. Entonces, cuando los fariseos enseñaban, dice la Escritura que ellos no enseñaban con autoridad, porque dice el Señor en la conclusión del Sermón del Monte, hablando acerca de todos estos 3 capítulos que abarcan el Sermón del Monte, en su conclusión dice el Señor claramente, o más bien los oyentes se fijaron que les hablaba con autoridad y no como los escribas. Cuando nosotros no nos conocimos como hijos de Dios o como buenos dirigentes en la enseñanza, es natural que nosotros no perdemos la autoridad. Y el Señor es ejemplo de una vida santa, de dedicación, de trabajo para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos siempre como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y aún lo enfrentaron directamente, ¿no? Se lo preguntaron. Si pudiéramos leer los pasajes, hermano, que tenemos ahí apuntados, donde se menciona precisamente cuando estos hombres cuestionan a Jesús de su autoridad. Sí, dice aquí el texto, en Mateo dice, la autoridad de Jesús fue dada por Dios. Cuando vino, dice, al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice, y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto dice en Mateo 21, versículos 23, 24 y 27. Entonces, los judíos sabían bien que se trataba del Hijo de Dios, pero no querían reconocer la autoridad que el Padre le había dado. Y más que todo era por molestar, no porque no comprendieran, sino más bien molestar, estar atisbando a nuestro Señor siempre para hallar un motivo de acusación contra Él. La siguiente cita dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí en este versículo, vemos que el Padre tiene vida en sí mismo y también nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo dos naturalezas, doble naturaleza, la física, pero también la espiritual. Mucha gente no puede entender esto, que la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo venido a la tierra, como le preguntaban los apóstoles cuando uno de ellos le pregunta, muéstranos al Padre, y entonces nos basta. Dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros, si no me has conocido, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Razón por la que entendemos que el Hijo tenía la autoridad de parte del Padre y también la unidad en cuanto a pensamiento, en cuanto a la redención del hombre, en cuanto a lo que nos iba a dejar escrito en su palabra. Entonces, nosotros los cristianos podemos comprender que no solamente tuvo autoridad en su primera venida, sino que la tendrá también en el día último, en el día del juicio final, para juzgar no solamente a la gente común, sino también a los que somos predicadores del Evangelio, para ver cómo enseñamos su palabra, y si la enseñamos mal, a sabiendas de que estábamos mal nos va a ir. Así es. Yo quisiera leer Efesios 1:22 rápidamente, cuando dice ahí, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza
sobre todo a las cosas de la iglesia. Hablamos de Cristo Jesús. Bien, hermanos, vamos con este pensamiento a hacer una pausa, la primera pausa de la noche. Regresaremos. Me gustaría platicar, regresando, un poquito este pleito que tenían los fariseos con Cristo Jesús, para que podamos entender un poquito el contexto. Vamos a ir a un corte, hermanos. No se vayan, por favor, regresamos en unos minutos. En palabras de vida eterna. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla, hermanos. Vamos a mandar unos saludos que nos llegaron apenas. Bueno, hay unas peticiones. El hermano Ulieric Lara de San Luis Potosí nos pide en oración por su hermana Abigail, porque está internada en el hospital. Le pedimos a Dios que Dios sea con ella y pedimos también por su familia para que les dé fortaleza. Hermanos, no olviden al hermano, incluirlo en sus oraciones. Saludos a Ulieric y a toda la familia y estaremos orando por Confianza en Dios. Sí, es la hermana Ana Pedraza de Bosques de Manzanilla nos piden oraciones por la hermana Lupita Peralta porque está a punto de dar a luz y ha estado un poco mal de salud también. Ian Ordaz de Bosques de Manzanilla también nos dice que es una grata sorpresa escuchar al hermano Ociel en la transmisión del día de hoy. Gracias. Dios le bendiga. Sí, la hermana Consuelo, de la congregación de Vicente Guerrero, saluda a todo el panel. Gracias, hermana. Y nos está escuchando en compañía de su familia. Sí, hermanos, queremos recordarles que nos pueden seguir en YouTube para ver los programas. Se llama Palabras de Vida Eterna en Puebla, así nos buscan, hermanos. En Facebook estamos con Palabras de Vida Eterna Puebla, todo junto. Y la página de likes es Palabras de Vida Eterna Radio. En Twitter, @palabras3333. El teléfono para WhatsApp, pues, para que nos manden sus saludos y comentarios, hermanos, es 2223-3845-23. Y los teléfonos en el estudio es 242-1014, hermanos. Muy bien, hermano. Pues vamos a continuar con el tema. Yo me quedaba al final del corte. Quisiera hacer un poquito la reseña del contexto histórico en esta época de Jesús, en cuanto a la autoridad que estamos platicando. Bueno, dice, en el tiempo de Jesús, tal como sucede ahora, ejercer un rol de autoridad religiosa o política generalmente significaba prestigio, reconocimiento público, beneficios económicos, honor, etc. Entonces podemos decir que los escribas y fariseos eran respetados y apreciados en medio del pueblo por ser estudiosos de la ley de Moisés. Incluso se les llega a llamar maestros o rabís, y eran los guardianes de las tradiciones de los antepasados. Por este motivo se les concedían los mejores lugares en las asambleas, en las sinagogas y en los banquetes. Entonces, era una posición privilegiada. De igual manera, las autoridades políticas, procuradores romanos, tetrarcas y los jefes de las regiones romanas también eran respetados por el poder de la fuerza que les concedía el Imperio Romano. Vemos y encontramos a Jesús contra estas cosas, contra la hipocresía religiosa, las riquezas, la búsqueda de honor en medio de la comunidad. Ellos vestían anchas filacterías, largas telas en su ropa, buscaban siempre los primeros lugares en los banquetes, como ya habíamos comentado. Entonces, por esta razón se le ordenó a los discípulos estar muy atentos para no caer en las mismas actitudes. Y les decía Jesús, cuídense de los escribas, de esos que se comen los capitales de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Y dice, porque amarran también cargas muy pesadas e insoportables y las echan en las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Esto es lo que Jesús les enseñaba a sus apóstoles. Y les reprochaba y les decía a los sacerdotes que hicieran lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, y no hicieran como ellos hacían. ¿No? Entonces, aquí encontramos el por qué estas personas no querían a Jesús o no aceptaban la autoridad de Jesús. Recordemos, en esa época, ¿quién era la autoridad, religiosamente hablando, del pueblo judío? Era el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y precisamente estas personas son las que estaban en contra de Jesús, lo que comentaba nuestro hermano Ciel, por envidia, porque Jesús venía a estar en contra de sus enseñanzas. Entonces aquí vemos cómo Jesús tiene que actuar contra ellos. Tiene que actuar con autoridad. Así es. En cuanto a la enseñanza que Jesús daba, hermano Alejandro, ¿cómo era el modo de enseñar de Jesús?
El modo de enseñar de nuestro Señor Jesucristo era, hermanos, esto hay que escucharlo porque nos sirve a nosotros como ejemplo, con confianza, con conocimiento de lo que hablaba y sobre todo con el conocimiento de su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como cristiano, yo como cristiano, hermano, debemos confiar siempre en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jesús era con autoridad, nunca con duda, nunca con tropiezo, siempre con la confianza, con la veracidad de no mentir, pero siempre con la autoridad. Imagínate, hermano, quiero hacer un poco de lo que tú comentabas, lo que tú estabas diciendo de los escribas y fariseos, que está en Mateo capítulo 23, ¿no? Vemos que ellos ya se habían apoderado, ellos ya no buscaban la enseñanza de Moisés, conforme a la ley. Ellos ya buscaban el qué, su beneficio propio. ¿Cómo? Imponiendo cargas a quienes, a los demás. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo con esa autoridad dada por el Padre, con esa fe, con ese conocimiento de la ley, por eso les turbó el corazón. ¿A quienes? A los escribas y fariseos. Pero realmente, hermano, si tú y yo podemos ver todo esto, las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o las doctrinas de Cristo, nunca titubeó al hablar. Hermano, cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, tenemos el ejemplo de un Cristo. Tenemos el ejemplo de un Dios todopoderoso que nos ha dado la autoridad de predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, hermano, yo quisiera leerte una parte de las Escrituras que está en Mateo, capítulo 7, versículos del 28 al 29, ¿sí? Vemos ahí el contexto bíblico que está hablando de los dos cimientos, ¿no? Pero lo más hermoso de todo esto es que dice aquí desde el versículo 24, que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó, hermano? Porque estaba fundada, ¿sobre qué estaba fundada? Sobre la roca, sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ese es el contexto. Pero yo te comenté que íbamos a leer Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29, y fíjate, hermano, lo más asombroso de esa hermosa enseñanza con autoridad. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraba, hermano? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Lo que comentabas, hermano Armando, es bien importante. Los escribas ya lo hacían por lucro, por ego, y por posición social, para que fueran vistos por todos. Que no suceda en nuestras iglesias de Cristo. Enseña con autoridad, enseña con confianza, pero recuerda que la única cabeza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero comentar esto? No, porque, hermano, Jesús había dado enseñanzas superiores a las de Moisés, porque tenía la autoridad para establecer nuevas y mejores ordenanzas. Y tenemos un gran ejemplo, podemos verlo en Mateo 5, 27 y 28 y otros ejemplos, que cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate, que matare, será culpable de juicio. Pero yo os digo, esa es una palabra clave, pero yo os digo. La palabra clave, ¿cuál es? Que Él tiene toda la autoridad del Padre y como Hijo de Dios podría cambiar esas enseñanzas mosaicas. Esa es una palabra clave, hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, el meollo, el punto clave, pero yo os digo. Esa es la autoridad de Cristo. Esa es la autoridad de Cristo. Y entonces la siguiente pregunta que tendría, bueno, que quisiera preguntar es, ¿qué implica la autoridad? ¿Verdad? Ya vimos, Cristo es la autoridad, ya vimos que los fariseos y todos estaban en contra de Jesús. ¿Qué implica la autoridad? Y bueno, ¿qué implica la autoridad? Lo que implica es la obediencia a Cristo. Amén, de todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Es decir, todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, tiene que obedecer a Cristo. Eso es lo que implica el hecho de que Dios le haya dado toda la autoridad a Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay un ejemplo, vamos a ver Mateo 8, capítulo 8, versículo 9. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mí y a mi siervo, haz esto
y lo hace. Está reconociendo el centurión que era un hombre romano, era un hombre gentil, importante, exactamente, pero ¿no? importante, está Sí. reconociendo la autoridad de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en Mateo 8, 26 y 27, sigue diciendo también la palabra, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún los vientos y el mar obedecían a Jesús. Así Es lo es. que veíamos en el pasaje anterior. Dice que tenemos, los que estamos en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, tenemos que obedecer a Cristo Jesús, porque Él tiene la autoridad. ¿Qué más implica esta autoridad? Lucas 6:46, ¿qué dice? Dice ahí el Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, en el momento en que reconocemos la autoridad de Cristo Jesús, en el momento en que lo reconocemos como nuestro Dios, estamos obligados a ¿qué? A someternos a su autoridad. A obedecerlo. Pero sin embargo, hace un reclamo aquí el Señor. Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Qué piensa de esto, hermano Ciel? Bueno, es que claramente el versículo está diciendo ahí de la importancia que tiene hacer su voluntad, porque mucha gente clama al Señor pero no hace su voluntad, lo que el Señor manda. Entonces de ahí se desprende que la autoridad de Cristo se tira, no se toma en cuenta, y el Señor quiere seguidores que conozcan su voluntad pero también la lleven a la práctica, y que sigamos siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, porque a veces queremos imitar a los demás y no, cada uno tiene su propia manera de exponer el mensaje, pero siempre teniendo cuidado de que todo lo que digamos, como dice Pedro, sea conforme a la palabra de Dios, porque si es conforme a mi filosofía, conforme a lo que yo pienso, entonces ya no. Así es, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer totalmente la autoridad de Cristo. Amén. Vamos a ir al segundo corte, hermanos. Regresamos en unos momentos. Hermanos, continuamos con palabras de vida eterna en Puebla. Hermanos, vamos a mandar unos saludos que nos llegaron, bueno, vamos a comentar unos saludos que nos llegaron de parte de Jonatán González y Adriana Ruiz, nos escuchan desde Saloya, Tabasco. Nos mandan saludos, hermanos. Saludos hermanos. hasta Tabasco, Gracias, muchas Ojalá gracias. nos escuchen. De parte de Lulú, de la congregación de Bosques de Manzanilla, nos manda saludos y nos está escuchando con toda su familia también. Saludos, hermana Lulú, a los niños, a mi hermano Israel también. Así es. El hermano Josué Mesa, de Vicente Guerrero, también nos manda saludos a todos. Hermano, un saludo Hermano donde Josué, estés. muchos saludos. Un gran abrazo donde esté. Así es. El hermano Adi García de Castillotla también nos manda saludos. Hermano, Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema y nos quedamos en la parte de que todo lo que está en la tierra, bajo de la tierra, en los cielos, obedecía a Cristo Jesús. Y decíamos también que esta autoridad le fue transmitida de parte de su Padre. Así es, Dios. ¿no? Y la pregunta aquí sería, hermano Ciel, esa autoridad nosotros, ¿cómo nos la transmite Cristo Jesús? Esa autoridad a nosotros como cristianos. Precisamente nos lo transmite por su forma de vida que llevó, porque el hecho de tener autoridad tampoco nos da pie para que nosotros hablemos lo que nos parezca, sino que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Entonces recordemos que los escribas y fariseos perdieron esa autoridad precisamente porque ellos hablaban, enseñaban, pero no hacían lo que Dios dice en su palabra. Entonces esa es la meta que tenemos los cristianos ahora, de respetar la autoridad de Cristo, todo lo que Él dice, porque dice toda autoridad, no una parte, toda autoridad la tiene el Señor y nosotros tenemos que entenderlo así. Porque si empezamos a malentender y a pensar que nosotros tenemos autoridad para añadir o disminuir de la palabra de Dios, no la tenemos. Es correcto. Y entonces también esta autoridad se la transmite a sus discípulos. Claro que sí. Lo que Sí. pasó en aquellos días que le transmite esta autoridad a sus discípulos. Sí. ¿Podemos ver algunos pasajes, hermano? Sí, cómo no. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los
echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso dice Mateo 10:1. Hablando de los discípulos, ¿verdad? Entonces Sí. Jesús le da a los discípulos esa autoridad, ¿verdad? Claro que Incluso sí. sobre los espíritus inmundos. Claro que sí. Exactamente, y es lo más hermoso, ¿eh? Sí. Adelante, hermanos. Algo que nosotros no podemos hacer ahora, porque los apóstoles hicieron todo este tipo de milagros, y aunque ahora se diga que todavía siguen en pie, la Escritura nos dice ahí en 1 Corintios 13, que estas señales las irían a llevar a cabo los apóstoles por la autoridad que Cristo mismo les había dado. Pero que finalmente tenían el propósito, las señales, los milagros de confirmar la predicación del Evangelio. Ese era el propósito. Después de esto, en la cita de Hechos 4, 7 y 10 dice, y poniéndoles en medio, les preguntó con qué autoridad, ¿Con qué potestad? con qué potestad habían hecho, habéis hecho esto vosotros. Bueno, no alcanzo a ver bien la letra, perdón. ¿Qué, que lo lea, hermano? Sí, por Dice, favor. dice Hechos 4:7, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Se refiere Sí. cuando Pedro Sí, sana a un poco, ¿verdad? precisamente es el apóstol Pedro el que en esta ocasión no estaba él en problemas, pero sí lo habían metido ahí en problemas las autoridades civiles y religiosas, porque estaban en contra de que los apóstoles hicieran estos milagros. Y yo pienso que tal vez esto sucedía porque ya el Señor estaba ganando seguidores. Los apóstoles habían logrado que muchos le siguieran porque ellos hablaban con la autoridad que Cristo les había dado. Entonces, el problema fue en esta ocasión que desde el capítulo 3 de Hechos dice que Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración, me parece las 3 de la tarde, y estaba un cojo de nacimiento ahí pidiendo limosna y alargó su mano para que le diesen limosna, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ahí empezó todo, un interrogatorio muy largo para los pobres apóstoles, pero aparte de esto, eran maltratados porque ellos llevaban a cabo la voluntad de Dios. Pero finalmente Pedro les dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, ¿verdad? Y ahí entonces vemos la autoridad que Jesús le da a sus apóstoles y aquí lo cumple. Hermano Alejandro, ¿nos puedes comentar algo? Pues mira, hermanos, de eso que estaba comentando nuestro hermano, sí es algo bien importante que hoy en día nosotros debemos de aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque la única cabeza dentro de la iglesia es Cristo. De él ya hace una ordenanza bien clave para quién, para todas nuestras iglesias de Cristo, pero no se nos debe olvidar realmente que la autoridad es de Cristo. Y esa autoridad se nos ha dado a nosotros, sí. ¿Cuándo? Cuando dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es la autoridad o el poder que Dios te ha dado, el libre, la libertad de poder hablar de Él, poder hablar de su Evangelio, poder decir que realmente tenemos un Dios que está, que vive, ¿no? Sí, Entonces, sí. Hermanos, me gustaría que leyéramos, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y hermano, y esto es lo más hermoso, que debemos de entender todo esto, cómo se va haciendo la cadena para la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podemos ver ahí mismo, también en Marcos, capítulo 16, versículo 18, dice esto, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es algo que, como comentaba nuestro hermano Ciel, fue dado en la época de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que nos da la autoridad, Señor, es el poder de la oración, ¿sí? Otra cosa hermosa que vemos que escribió o que dijo nuestro Señor Jesucristo, esto os escribo estando ausente, pero para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción.
Esto lo está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:10, ¿no? Porque realmente tú has sido creado para construir, nunca para destruir. Y eso como iglesia que somos, estamos hechos para edificar a la iglesia, para que el mundo sepa que Dios existe y que estamos para construir, nunca para destruir. Pero, y ahí dice, ¿no? Dice Pablo, perdón, dice, sí, hermano, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Exactamente, y eso es algo bien hermoso que has comentado, hermano, ¿no? Porque concordamos en esto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es una, como tú comentaste, conforme a la autoridad, ¿no? Y hermano, lo que nos enseña nuestro queridísimo hermano Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¿Dónde dice esto? En Tito capítulo 2, versículo 15. Con esto, hermano, ¿qué estamos viendo? Que Dios nos ha dado esa gran autoridad hasta el día de hoy. Pero una autoridad ya no tanto como para sacar demonios, como para todo eso. ¿Una autoridad de qué? La más hermosa, de ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Haciendo, recordando lo que hablábamos al principio de lo que comentabas, hermano. Así es, entonces vemos cómo se va transmitiendo la autoridad de Dios a Jesús, de Dios a los apóstoles, y ahora a nosotros, Jesús nos promete también la autoridad a los que somos obedientes. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, somos nosotros, amén, ¿verdad? A los que creen en su nombre, seguimos siendo nosotros, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice también en Apocalipsis 2:26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, nosotros seguimos siendo nosotros, así es, mi hermano, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, Apocalipsis 2:22, al que venciere, ¿verdad? Al que venciere, eso somos nosotros. Nos da la autoridad. Claro, como han dicho ustedes, mis hermanos, no vamos a hacer milagros, no vamos a sanar enfermos, pero bueno, tenemos la autoridad de predicar la palabra de Dios. Y dice, tenemos también la autoridad de ser llamados, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, me gustaría hacer un comentario ahí bien importante, ¿no? A todos los que nos escuchan, si son cristianos, bendito sea mi Dios, y si no lo son, esta es una gran oportunidad, porque muchos pensamos o creemos que todos somos hijos de Dios. No, lo que leíste, hermano Armando, en el Evangelio según San Juan capítulo 11, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice que a todos los que le escucharon, a todos los que le recibieron, ¿qué? Les dio el poder de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano? Que todos los que obedecen el Evangelio tienen el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿Dios ama a su creación? Sí, Dios ama a su creación. Pero tú hoy te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué quieres ser? ¿Creación o ser un hijo de Dios? Conforme al texto que tú leíste, hermano, me parece muy punto clave. No todos somos hijos de Dios. Dice, vuelvo a repetirte la cita bíblica, hermano, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que a todos los que le recibieron, a todos los que escucharon, les dio potestad, hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se hace una creación de Dios. Ahora sé mejor un hijo de Dios. Así es. Y bueno, ¿hasta cuándo estará esta autoridad de Cristo, hermano Ciel? ¿Hasta cuándo se va a manifestar la autoridad de Cristo? Bueno, la autoridad de Cristo se va a manifestar en su iglesia mientras de que ésta permanezca en la tierra. Pero cuando ya deje de estar en la tierra la iglesia, entonces el Señor tendrá que entregar al Padre aquellos que el poder y la autoridad también sobre aquellos que le obedecieron. Dice aquí la palabra de Dios acerca de la autoridad de Cristo, la cual se va a manifestar en el juicio final. Dice, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Entonces aquí vemos no solamente la autoridad de Cristo para la salvación de cada uno de nosotros, sino también la lucha cristiana, que tenemos que luchar contra el enemigo de Dios, que es el diablo, y que también se menciona como Satanás, y el nombre Satanás significa acusador. Así es. Entonces,
tenemos que pedirle al Señor la fortaleza necesaria para poder salir avantes con su ayuda, como dijera el apóstol Pablo cuando escribe a los de Filipos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, entonces aquí vemos, ya dice hasta el juicio, dice que va, dice el Apocalipsis, o bien lo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino nuestro, es lo que estamos comentando. Vamos a ir a nuestro tercer corte, hermanos. Recuerden, estamos esperando sus preguntas, sus comentarios. Ya sabemos que hay una pregunta por ahí, vamos a contestarla en un momento, pero aquellas otras preguntas que puedan surgir, con mucho gusto mis hermanos les van a contestar. Adelante con el corte. Continuamos con palabras de vida eterna en Puebla. Hermanos, nos han llegado unas peticiones para ustedes, hermanos, y para también nosotros. De parte de la hermana Adriana Cruz de Manzanilla, nos piden oraciones por su suegra y también por su papá. La hermana Sari de Manzanilla, Hermano, no sé. nos piden oraciones por su... es la pequeña Sari. Nos pide oraciones por su tío Efren y su primo, también por toda su familia. Saludos, Ari. Así es. El hermano Adi nos hace una petición por un niño que se llama Caleb. Hijo de nuestro hermano Daniel Rodríguez. un Así misionero. es. Sí, también él pide por sus hijos y por su trabajo y por los... En fin, también pide por los que predican la palabra. Son hijas de nuestro hermano Adi, son dos pequeñitas. Así es. Queremos mandar un saludo especial para todos los que están afuera de la cabina, hermanos. En especial a nuestro hermano Mateo, que nos está acompañando. Al hermano Brian y también su papá, el hermano Luis Conde. Sí, un saludo especial. Hermano, nos llegó una pregunta, como comentaba. Nos hacían la pregunta de que si alguien denominacional, o sea, alguien ajeno a la Iglesia de Cristo, puede participar de la Cena del Señor. Ok. Hermano Alejandro, ¿nos ayudas con la respuesta? Es una pregunta muy importante y muy clave, ¿no? La pregunta dice que si alguien denominacional. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos que somos, sabemos que Cristo nos añade cada día a la iglesia. Y dentro de esas enseñanzas se nos da al igual un mandato, ¿sí? Que cada primer día de la semana se celebre la Cena del Señor. Y con todo respeto lo voy a decir, ¿no? Normalmente las iglesias denominacionales la celebran una vez al año, una vez al mes, el cual está en contra del mandato de Dios. En Primera de Corintios, hermanos, lo quisiera leer en Primera de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo esa gran invitación, y fíjate cómo la dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, fíjate, hermano, lo que dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, una denominacional no puede participar de la cena. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué no más es porque no pueda. Porque fíjate, hermano, lo que dice ahí mismo en Primera de Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, quiero comentarte esto. Cada uno de nosotros tiene y sabe el derecho de que fue un mandato de que cada primer día de la semana. Ese es un mandato de Dios, no fue una imposición humana. Entonces, si una persona que es de una iglesia denominacional no discierne bien lo que es la cena del Señor, que es discernir, saber el precio que se pagó por tu salvación, que es la gracia, un regalo no merecido, y que tome la cena simplemente por cuestiones humanas, no puede hacerlo entonces. Ok. Pues espero que usted haya respondido a la pregunta, la hermana que nos los hizo. Gracias, hermano Alejandro. ¿De qué otra manera, vamos a continuar con el tema, de qué otra manera Cristo Jesús manifestó su autoridad, hermano Alejandro? Muy bien, hermano. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo es algo bien importante y hermoso, hermano, que se manifiesta también perdonando. Ese es algo sumamente importante, porque digamos otros movimientos religiosos, ¿quiénes son ellos para perdonar? Pero la autoridad que se le fue dada a nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad es hasta para perdonar los pecados. Un gran ejemplo que tenemos es en Marcos capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Recuerdas esa historia, hermano, que llegan 4 amigos con un paralítico, hacen un hoyo en la casa, ¿cierto? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál era la idea de este paralítico? Bueno, de los 4 amigos con el paralítico, que lo sanara. Pero ¿qué contesta nuestro Señor Jesucristo?
tus pecados te son perdonados. Y ahí empieza la controversia de los envidiosos de los fariseos. ¿Quién es este para perdonar? Y fíjate las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 10 y 11 de Marcos capítulo 2. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero no es tanto que lo haya dicho así, sino con la voz firme, con la fe y confianza de la autoridad que había sido dada por el Padre, por eso ejerció esa autoridad para perdonar pecados. La autoridad de Jesús se manifiesta al dar vida, y esa es otra gran importancia, hermano. Como les he dado potestad, que significa poder o autoridad, ¿sí? Vuelvo a repetirte el versículo, ¿sí? Que voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 2, como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y es algo bien importante, hermano. Jesucristo ahí en el Evangelio, según San Juan capítulo 17, versículo 2, hermano, ¿sí? Estamos viendo que Jesús está orando ¿por quién? Por sus discípulos. Quisiera repetirlo para rápido, hermano, desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, fíjate, hermano, lo que dijo, esa gran comunicación entre Hijo y Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ok, entonces vemos que está demostrado plenamente la autoridad de Cristo Jesús. Amén, hermano, así es. Y ya vimos también que Cristo Jesús transmite esa autoridad a los apóstoles y también a nosotros. Pero yo veo, o podemos encontrar aquí un problema. ¿Cómo debemos tratar el deseo de la autoridad? Es muy fácil que alguien diga, yo en función de esa autoridad voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y los apóstoles no estaban exentos de esto. Dice ahí en Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí encontramos a dos apóstoles, a dos discípulos, ¿no? Peleándose, ¿quién va a ser más importante? ¿Quién es mayor? Y Jesús, la respuesta de Jesús sabia, dice, a ver, si no eres como un niño, primeramente, ni vas a entrar al reino. Tan sencillo. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces dice, háganse como este niño, y dice, ese va a ser el mayor, el que se haga como un niño. Hechos 18, en Hechos 8 encontramos también un ejemplo de un cierto Simón Mago, que cuando ve el poder de los apóstoles, quiere ir con su dinero y le dice a los apóstoles, denme de ese poder, yo quiero también sanar, pero con un espíritu, no con un espíritu sano, sino quería sacar conveniencia, quería sacar beneficio. Y la respuesta de los apóstoles, en este caso de Pedro, en Hechos 8:20, que dice, tu dinero perece contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí tenemos el poder, pero siempre Cristo Jesús es quien nos dirige. Cristo Jesús es quien nos da el poder y nos da el camino que debemos seguir. Hermano Ciel, ¿nos puede comentar algo acerca de este punto? Sí, efectivamente, Cristo es el que tiene toda la autoridad. Pero en el día de hoy, en el día de hoy ya nosotros no tenemos ese poder que obró en la persona de Jesús y en sus apóstoles de hacer esos milagros tan grandes que ellos hicieron. Pero sí tenemos el poder de aplicarnos la palabra a nosotros mismos para poderla transmitir como una doctrina sana, porque no solamente es el conocimiento, sino también la forma de vivir testifica quiénes somos. Ok. ¿Podría leernos lo que dice Mateo 20, 25 al 28? Creo que una parte importante de esta autoridad de Cristo Jesús es a través del servicio. ¿Nos puede ayudar con la lectura, hermano Osiel, por favor? Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, versículo 28, ¿quieres que te ayude, hermano? Por favor, ahorita Mateo 20, versículos 25 al 28, dice así, hermano. Entonces, Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, encontramos el servicio. Otra forma de manifestar su autoridad fue a través del Servicio. Bien, hermanos, vamos a pasar a las conclusiones. Se nos está agotando el tiempo. Hermano Alejandro, ¿nos vas a ayudar con tu conclusión de esta noche? Muy bien, hermano. Mira, el tema que se tocó es bien importante, ¿no? Para no confundir la autoridad. Autoridad, como lo hemos visto, como ya se ha enseñado, ¿sí? No es mandar. Hoy lo que acabamos de leer ahorita en Mateo, ¿sí? Realmente es tener la autoridad de servir. Porque como nuestro Señor Jesucristo lo dijo ahorita en Mateo, ¿no? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa era una forma de ejercer su autoridad. Hoy en día, las iglesias de Cristo debemos tener esa gran humildad para ser siervos y así poder tener grandeza en el cielo, como lo dice el Señor. Pero es una forma de expresar su autoridad, hermano. Sirviendo. Yo solamente quisiera, en breve, hermano, ¿Tu conclusión, hermano? Sí, adelante. acerca de esta autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque esto que habló nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo sigue sucediendo ahora. La gente a veces pregunta quién es el que tiene la autoridad y nosotros tenemos que decirles que la autoridad viene de arriba. Pero es verdad, las naciones poderosas estarán siempre sobre las más débiles. Lo mismo el ser humano, el más capacitado, estará tratando de humillar al que poco sabe. Entonces este problema sigue adelante, pero si nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios y vemos que si queremos tener autoridad, tenemos que ser primeramente siervos, buenos servidores de Dios. Ahí está, ¿verdad? Tenemos el ejemplo supremo, Cristo Jesús. Vamos a pasar al último anuncio, hermano Isaías. Sí, bueno, nada más quería recordar la convivencia que vamos a tener el 31 de mayo. Están todas las congregaciones de aquí de Puebla invitados, de aquí de la ciudad. Hermanos, los invitamos cariñosamente para que nos acompañen ese día, ¿no? Pues váyanse preparando, 31 de mayo, nos vamos a reunir las 4 congregaciones en la colonia Vicente Garray. Sí, y solamente quería mandar por último un saludo a un amigo, que él está en Baja California, al norte. Su mamá está enferma, se enfermó y ahorita ya la operaron, ya ahorita está en la etapa de recuperación. Y pues le quisiera pedir a todos los hermanos que nos escuchan y aquí presentes que oren por ella también, y por mi amigo. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar vamos a pasar a los agradecimientos. Ahora sí está un equipo completo allá afuera. Bueno, el equipo que trabajamos normalmente los lunes, desde estos 8 días, son muchas horas de trabajo. Pasamos con mucho gusto allá afuera. Bueno, espero que no se me pase alguien. Si se me pasa, por favor, me acuerdan. Veo al hermano Adrián, veo al hermano Luis Conde, sí, a su hijo Brian, mi hermano Brian. Estará por ahí Jonathan, Mario, hermano Evaristo. Hermano Mateo nos acompaña el día de hoy. Nuestro hermano Miguel en las cámaras, ya es un profesional de las cámaras. Máster Rodrigo, muchas gracias por ayudarnos. ¿Alguien más me falta? Creo que vamos a seguir orando por tu hijo Rodrigo, que todo salga bien, que Dios siga acompañando. Bien, pues vamos a ir a la oración. Un saludo a Dylan nada más. ¿Dylan? Dylan, hijo de nuestro hermano Luis. Hermano Alejandro, ¿nos puedes llevar a la oración final? Y con esto terminamos el programa del día de hoy, hermanos. Gracias por escucharnos. Muy bien, hermanos, si gustan acompañarnos en oración, por favor, oremos. Bendito Dios, Señor Dios, grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Señor. Porque Dios como tú no lo hay ni lo habrá jamás, porque tú eres el principio y eres el fin. Eres el alfa y eres el omega. Antes de ti y después de ti no hay Dios como tú, bendito Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por haber permitido que este programa se haya realizado. Bendice grandemente a todos, Señor, los que están escuchando, a todos los que tengan algún enfermito, Padre, que tú les sanes, que empiecen a confiar en ti. Y gracias, Señor, por este gran equipo que se ha formado y ha sido por tu gran voluntad, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos dentro del panel, a cada uno de los que están afuera trabajando con nosotros, pero sobre todo también ponemos en tus preciosas manos, pues la salud tanto física como espiritual de nuestro queridísimo máster que está escuchándonos, y al igual que cada iglesia ore para todos nuestros enfermos. Gracias, Señor, te doy por todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.